Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, es lo primerito que todos y cada uno de nosotros debemos hacer como pueblo de Dios, como hijos de Dios, siempre darle gracias a Dios. Porque la bendita palabra de Dios nos enseña que a nuestro Dios se le debe dar gracias en todo y para todo y bajo todo motivo, razón o circunstancia. También le damos gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra a toda criatura del mundo entero y en todo rincón de la tierra. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese bendito privilegio que Dios les da de predicar, de recibir la palabra de Dios como receptores desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su hogar. Y asimismo damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas. Eso es muy bonito, muy primordial, muy esencial. Darle también gracias a Dios por haber establecido, por haber formado también este bendito canal de Alma Visión. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambies de canal, permanece en Alma Visión, porque ya saben, ya me conocen por varios años y yo siempre me gusta orar por el pueblo de Dios. Aunque esté predicando aquí en la iglesia el día de Pentecostés, aunque no sea Teletón, que esté allá también, pero aquí en la iglesia de Dios, siempre al final de la predicación, me gusta mucho orar y no me fascina, porque no estoy embrujado ni encantado. Porque la gente diario sale con su palabra, me encanta y me encanta y me encanta. No, los que encantan son los adivinos. Y la palabra encantar quiere decir embrujar. Así que no se debe pronunciar nunca esa palabra. Me gusta, me agrada, me complace de otras formas, otros métodos, pero nunca usar esa palabra. Entonces a mí me gusta mucho, me agrada mucho y me place mucho también y me llena de alegría y de gozo orar por el pueblo de Dios. Así que permanece allí. Y el tema que vamos a tocar ahora se titula, y es un tema muy importante, oigan el título: la sabiduría de Dios es para edificación. La sabiduría de Dios es para edificación. Ese es el tema que vamos a desarrollar, es el tema que vamos a desglosar ahora a la luz de la palabra, respaldado 100%, todo lo que enseñe, todo lo que predique, respaldado 100% por la palabra de Dios. Y un punto muy importante es este: todo el mundo entero, toda la humanidad, los que buscan de Dios, los ateos, los que no quieren nada con Dios, de todas maneras, todos y cada uno de nosotros necesitamos tomar decisiones a diario, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas o deudas, en todo o trabajo, se tienen que tomar siempre decisiones. Y por eso es muy importante tomar las decisiones siempre, no con sabiduría de hombre, no apoyándote en tu propia prudencia, no apoyándote en tu propio criterio, ni en tu propia sabiduría, aunque te hayas graduado con honores a la alta escuela, aunque tengas un título universitario de X causa o de X nivel, no importa. Lo importantísimo, lo esencial, lo primordial y lo más importante es tener la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Y mucho nos enseña su bendita palabra y dice que si no tenemos sabiduría, que se la pidamos a Él y Él nos la va a dar. Y cuando tú le pides la sabiduría a Dios y Dios te la da, no vas a cometer errores, no vas a tomar malas decisiones en lo absoluto. Por eso es muy importante la sabiduría de Dios. Y incluyendo también en la sabiduría de Dios está el temor de Dios. Todo el que tiene, oigan esto, todo el que tiene o obtiene la sabiduría de Dios, automáticamente y de inmediato es también temeroso de Dios. Porque nunca hay un pueblo de Dios o hijos de Dios que tenga la sabiduría de Dios y que no sean temerosos de Dios. No existe tal cosa.
Todo el que tiene la sabiduría de Dios, también como gemelitos, es temeroso también de Dios. Y oigan esto, también dice la bendita palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, que si tú quieres la sabiduría de Dios, lo primerito que tienes que hacer es analizarte tú, hacerte un exégesis, lo cual quiere decir estudiarte tú mismo profundamente, examinarte profundamente, a ver si eres temeroso de Dios. Y entonces, si tú sabes que no eres temeroso de Dios y quieres la sabiduría, antes que Dios te dé la sabiduría, Dios no te va a dar la sabiduría hasta cuando tú ya empiezas a ser temeroso de Dios. Y a medida que tú empiezas a ser temeroso de Dios, Dios mismo te va a ir dando su sabiduría, poco a poco y paso a paso. Y si tú te conviertes ya en un total temeroso de Dios, entonces te da plena sabiduría para todo, no solo para predicar o para enseñar, pero aún para tomar tus propias decisiones, o aún para dar consejería y decirle a alguien o enseñarle a alguien qué rumbo tomar o qué decisión tomar o qué hacer en caso de problemas o dificultades o adversidades. Eso es bien importantísimo, que la gente del pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otro punto bien importante es este: el que es temeroso de Dios, esa persona también es gobernada, no a medias. Si ya es temeroso de Dios 100%, entonces es gobernado por o gobernada también, en el caso de las mujeres, 100% por la palabra de Dios. Y tú dirás, oh, pero ¿qué quiere decir eso? Gobernado. ¿El gobierno? ¿O la embajada? ¿O el presidente? No. Lo que quiero que entiendas es que por cuanto tú eres gobernado por la palabra de Dios, los sapos y culebras y mazacuatas que echabas por la boca, ya no las vas a echar. Y el vocabulario cochino y asqueroso que tenías antes, por cuanto eres temeroso de Dios, ya no, ese vocabulario ya no va a salir de tu boca. Y lo iracundo que eras antes, y lo peleonero y lo contencioso, ya no va a existir en ti tampoco, porque te convertiste, en vez de iracundo y peleonero y contencioso, en temeroso de Dios. Y otro punto bien importantísimo es este. Ya hablamos del temeroso de Dios y hablamos de la sabiduría de Dios. Pues cuando tú te convertiste ya en los dos, cuando ya eres temeroso de Dios, y luego ya por cuanto eres temeroso de Dios, recibiste la sabiduría de Dios, también recibiste la justicia de Dios. Ya no eres injusto, ya no cometes ninguna injusticia en nadie, ni para nadie, ni por nadie, en lo absoluto. Porque son las tres cosas o los tres elementos juntos que van. Es el temor de Dios, y luego la sabiduría de Dios y la justicia de Dios. Eso es bien importantísimo que el pueblo de Dios aprenda. Y oigan esto también. Entre esas tres cosas viene una cuarta cosa también, que cuando tú ya te convertiste en temeroso de Dios, tienes la sabiduría de Dios, tienes la justicia de Dios, también recibes el amor de Dios completamente. Se establece el amor de Dios completamente sobre ti. Y cuando ya el amor de Dios se ha establecido sobre ti, en vez de ser un peleonero o un iracundo, un contencioso, un mal hablado, o también un malmodiento, peleonero, contencioso, o iracundo, o prepotente, vanidoso, lo que sea, entonces eso desapareció, desaparece. Y ya no haces nada de lo que hacías antes, porque ya tienes el amor de Dios, tienes la sabiduría de Dios, tienes la justicia de Dios, y también eres temeroso de Dios. Entonces, cuando nosotros somos temerosos de Dios y tenemos la sabiduría de Dios, también estamos siempre gobernados por Dios, y también somos redarguidos por Dios cuando nosotros queremos hacer algo indebido que les agrada a Dios. Si nosotros somos tentados por el diablo a querer hacer algo que le es desagradable totalmente a Dios, tú al momento te refrenas, te detienes y no llevas a cabo esa mala obra, porque tú eres temeroso de Dios y porque la palabra te gobierne, y no solamente te gobierna, te redarguye.
Y o sea, redarguir es de cuando tú vas a hacer algo malo, algo indebido, algo inapropiado, algo que no es de Dios, algo que no le agrada a Dios, incluyendo injusticias, te refrenas, te detienes. Y al momento sientes mal, te sientes incómodo y no quieres hacer nada que le desagrade a Dios. Porque tú ya recibiste todas estas cosas. Eso es muy importante. Y ahora vamos a ir a la sabiduría terrenal. ¿Por qué es tan importante la sabiduría de Dios por encima de toda sabiduría humana y de toda sabiduría terrenal? Porque acuérdense muy claramente también que nosotros, no solamente la sabiduría, pero debemos de tener siempre también la luz de Dios. Y el que ya tiene todas estas cosas que yo mencioné, luego también tiene la luz de Dios. Viene la luz de Dios. Y cuando viene la luz de Dios, entonces tú puedes liderar. Puedes ser un buen líder. Puedes ser un buen pastor. Puedes ser un buen predicador. Puedes ser un buen evangelista. Puedes ser un buen apóstol también. O obispo. Ajá. No papa, ni jícama. Porque eso no existe para nada. No hagan inventos tampoco. Ajá. Entonces, eso es bien importantísimo que aprendamos y entiendamos. Y otra cosa bien importantísima es esta. La sabiduría de Dios es muy importantísimo también en la escuela. Para los niños, desde kinder hasta secundaria, preparatoria, colegio, universidad, se necesita la sabiduría de Dios. Se necesita la sabiduría de Dios, muy importante. Cuando tú eres hijo de Dios, genuino y verdadero, y tienes todos los elementos que he mencionado, y tienes también la sabiduría de Dios, por poquito, con muy poquito que tú estudies, o aún, oigan esto, aún aunque no hayas estudiado nada, pero por cuanto tú eres temeroso de Dios, tienes el amor de Dios, la justicia de Dios, entonces lo que sucede es que esa sabiduría viene a ti de inmediato. Y por cuanto esa sabiduría viene a ti de inmediato, viene la luz de Dios, viene el entendimiento, viene la comprensión. Y aún, aunque parezca un puzzle, un rompecabezas, aún así tú vas a desglosar ese misterio o esa enseñanza que te estén dando por la luz de Dios. Y oigan esto muy importantísimo. ¿Por qué también es tan importantísimo la luz de Dios? Porque el que no tiene la luz de Dios vive en completa oscuridad y tinieblas. Y el que no tiene la luz de Dios no puede liderar. No está preparado, no está capacitado para liderar ni en el mundo secular, en algún trabajo que sea, ya sea mayordomo o sea jefe. No puede porque no tiene la luz de Dios. Va a andar cometiendo toda clase de errores, toda clase de injusticias. Y lo mismo, y cuanto más, cuando se trata de liderar en la iglesia, de ser líder en algún ministerio. Necesitas, para ser un líder excelente a la manera de Dios, todas esas cosas que ya mencioné. No puedo ir atrás porque toma mucho tiempo. Todas estas cosas que ya mencioné se necesitan apropiadamente en todo líder. Y no solo en todo líder, en todo pastor se necesita que haya todos estos elementos, todas estas cosas de Dios. Y otra cosa muy importantísima. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, nunca quieres hacer algo ni con tu propia sabiduría, ni te vas a apoyar en tu propia fuerza. Tampoco. Hay veces que tenemos que hacer nosotros algo que requiere mucha fuerza, o tienes que levantar a veces algo muy pesado, y no te vas a desbarrancar, ni te vas a lastimar, ni te va a pasar nada cuando tú te apoyas en Dios. Y no me salgas que si eres hijo de Dios, genuino y verdadero, que te un disco, y que el nervio asiático, y que la columna vertebral. No, mijito, si eres hijo de Dios, no. En el mundo sí suceden todas esas cosas, porque el diablo es el que los destruye, los hace cuarracos y chuecos y pandos y todo eso, pero no Dios. Con la propia fuerza de Dios se puede hacer todo. Y otra cosa muy importante, el pueblo de Dios, cuando tiene la sabiduría de Dios y tiene todo eso que mencioné también de Dios, en primer lugar, cuando tú vas a servirle a Dios
en ti no hay deficiencias, para nada. Porque ya con todos esos elementos que enseñé, que dije primero, todos esos elementos ya corrigieron en ti todo lo que estaba deficiente. Todo lo incapacitado se convirtió en capacitado 100%. Y todas las deficiencias que había en ti se convirtieron en eficiencias. Eso es bien importantísimo que la gente entienda. Y otra cosa muy importante es esta también. Claramente nos enseña también la palabra de Dios que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero cuando Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, no quiere decir que esté ciego de la vista, de los ojos. Lo que cual quiere decir es que no seas temeroso de Dios, que no tengas el amor de Dios, que no tengas la justicia de Dios y que no seas gobernado por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que tú no puedes guiar a nadie en lo absoluto, porque aunque tengas la vista 20-20, vienes a ser una persona que anda caminando a tientas, a medianoche y en lo más oscuro. Eso es muy importante que la gente aprenda y entienda. Y otra cosa bien importantísimo, cuando la gente o pueblo de Dios o hijos de Dios tienen la sabiduría de Dios, no hieren a nadie, no lastiman, no pelean, no contienden, no argumentan, ni argumentan con el pastor cuando da una orden, ni argumentan con líderes de la iglesia o servidores de la iglesia, o con líderes que haya dejado el pastor encargados cuando se fue a la televisión o se fue a Tijuana o donde se haya ido. Si tienes la sabiduría de Dios, ya no argumentas con nadie en lo absoluto. Simplemente tú obedeces, y no obedeces enojado tampoco, ni gruñendo como los jabalines, para nada en lo absoluto. Sino que con alegría y con gozo, ok, está bien, sí. Y así de fácil. Ahora vamos a la palabra de Dios, para que veamos todo lo que nos enseña nuestro Dios. Y para esto vamos a ir a Proverbios capítulo 1 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice el 2: para entender, oigan esto, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Y dice el 4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. What say who? Sí, dije a los jóvenes, esos rebeldillos, rezongones, desobedientes. Para ellos, para que entiendan. Es que le gruñen a papá y a mamá. Y no nomás a papá y a mamá, gruñen también en la iglesia. Y dice el 4: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oigan eso, es lo que le falta a muchos jóvenes ahorita. Y dice el 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y dice el 6: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y dice el 7: el principio de la sabiduría, oigan esto, el principio de la sabiduría es temor de Dios, es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿A poco no? No kidding. Y dice el 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oigan, para los rebeldillos que hay aquí. Dice: no desprecies la dirección de tu madre. Y dice el 9: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y dice el 10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas que te quieran ofrecer marihuana. Tú ya sabes que no, tú no tragas eso. Porque tú no suerves humo, ni suerves nada de cochinero, ni tragas nada.
para andar todo hyper y brincando y saltando, no alabando a Dios ni danzando, sino rebelde y confundido. Es lo que les hace la marihuana. Y también cuando te quieren enseñar pornografía, tampoco pones atención a eso. Te apartas de eso. Y dice el 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y dice el 12, los transgresores vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, o sea, una profundidad, una barranca. Y dice el 13, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, o sea, la gente ratera que le gusta robar. Y dice el 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, los ladrones también. Y dice el 15, hoy también los que se van que van a la escuela y se van para otro lado a fumar mota, porque eso hacen también los jóvenes ahorita, nowadays, that's what they do. No se la pasan. Y fuiste a la escuela, oh sí, y vienen todos locos, todos confundidos y brincolines, bien chuecos, bien torcidos y raros de la mente. Y dice el 14 otra vez, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y dice el 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Ya oyeron? Aparta tu pie de sus veredas. Y dice el 16, porque sus pies correrán hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y dice el 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Y dice el 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, a su propia sangre, y a sus almas tienden lazo. O sea, las almas de ellos mismos las enlazan y las llevan, su propia alma la llevan al infierno por dejarse engatusar, por dejarse engañar, por seguirle el jueguito a los malandrines o marihuanos o motos o tecatos también. Y dice el 19, y con este concluimos, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida. Oigan esto, la cual quita la vida de sus poseedores. Esta es palabra de Dios pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, si tú te has alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, también es noche de reconciliación con nuestro Dios. Y si tú simple y sencillamente nunca habías oído, nunca habías reconocido a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal, también es noche de salvación. Y haz esta oración conmigo, y al final de esta oración voy a orar por ustedes, voy a orar por todas y cada una de sus necesidades. Y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado, y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bendito, extiende tu mano poderosa, bendito Rey de la Gloria, en todas las escuelas, allí donde andan vendiendo marihuana en las afueras y en los breaks. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre todos los jóvenes en esas escuelas, Padre bendito. Y así mismo usa el método, usa la estrategia que tú quieras y apártalos del mal. Y así mismo, Padre bendito, aparta del mal a tu pueblo, a tus hijos, a tus jóvenes, de toda mala enseñanza torcida que va contra de tu bendita palabra. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa
sobre los adolescentes también, en las escuelas, principalmente, bendito Rey. Y apártalos de toda pornografía infantil que traen en sus celulares. Y de la misma manera, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre los papás de todos estos jóvenes y llénalos de sabiduría y cordura, Padre bendito, para que no les den celulares a los adolescentes con la tecnología, Padre bendito. Y así mismo con el internet, que no les den el internet, Padre bendito, para que no los echen a perder. Porque también dice tu bendita palabra que los padres que no corrigen a los hijos los mandan al infierno. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa también, bendito Rey, sobre los maestros de la escuela secular. Así mismo, llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu inteligencia. Hazlos temerosos tuyos, bendito Rey, para que no enseñen lo chueco, lo torcido, lo desviado, lo abominable ante ti y ante tu bendita palabra y ante tu reino. Y así mismo, Padre bendito, cúbrelos con tu manto, cúbrelos con tu preciosa sangre, escóndelos en tu seno, escóndelos en el hueco de tu mano, y que tu presencia, tu bendición, protección y provisión los siga, los persiga y los alcance todos los días de su vida hasta que tú vengas, y larga vida para todos y cada uno de ellos. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.